La Metamorfosis de Ovidio, libro 13. Resumen, vamos a ello. Disputas por las armas de Aquiles, versos 1 a 398. Tras la muerte de Aquiles, libro 12, los griegos debaten quién heredará sus armas, Áyax, hijo de Telamón, o Ulises. Áyax argumenta que su fuerza y valentía en combate, incluyendo enfrentamientos directos con Héctor, lo hacen digno y acusa a Ulises de cobardía y engaño. Ulises responde destacando su astucia, como el descubrimiento de Aquiles disfrazado y la estrategia del caballo de Troya, que fueron clave para la guerra. Los jefes griegos, convencidos por Ulises, le otorgan las armas. Áyax, humillado, se suicida clavándose su propia espada. De su sangre brota una flor, Jacinto, con pétalos marcados con las letras Ai, como lamento por su muerte, similar a la flor de Hiacinto, libro 10. Caída de Troya y sacrificio de Políxena, versos 399 a 428. Con Áyax muerto, los griegos destruyen Troya. Hécuba, reina troyana, ve cómo su hija Políxena es sacrificada en la tumba de Aquiles para apaciguar su espíritu. Hécuba lamenta su destino, pero no hay metamorfosis en este episodio. Hécuba y Polidoro, versos 429 a 575. Hécuba descubre el cuerpo de su hijo Polidoro, asesinado por Poliméstor, rey de Tracia, a quien Príamo lo había confiado con un tesoro. Enfurecida, Hécuba engaña a Poliméstor, lo trae a su tienda y, con otras cautivas troyanas, le arranca los ojos. Mientras huye, aullando de dolor, es transformada en perra, específicamente una can en el texto, asociada al lamento. Los dioses y los mortales se compadecen de su destino. Aurora y Memnón, versos 576 a 622. Aurora, madre de Memnón, aliado troyana muerto por Aquiles, suplica a Júpiter que honre a su hijo. Júpiter transforma el humo de la pira de Memnón en aves, llamadas memnónides, que cada año vuelan y luchan sobre su tumba en su memoria. Eneas y las hijas de Anio, versos 323 a 674. Eneas, huyendo de Troya, llega a Delos, donde Anio, rey y sacerdote de Apolo, lo recibe. Anio relata cómo sus hijas recibieron de Baco el don de transformar lo que tocaban en trigo, vino y aceite. Agamenón intentó secuestrarlas para abastecer a los griegos, pero las hijas huyeron y pidieron a Venus protección. Ella las transformó en palomas. No hay metamorfosis nueva aquí, solo un relato retrospectivo. Eneas y Asis, versos 675 a 729. Eneas continúa su viaje, pasando por Sicilia, donde evita a Escila y Caribdis. Llega a la región de Asis, un joven amado por la ninfa Galatea. No se detalla una metamorfosis aquí, pero se prepara la historia siguiente. Galatea y Polifemo, versos 730 a 897. Galatea narra cómo Polifemo, el cíclope, se enamoró de ella y la cortejó con canciones, alabando su belleza y ofreciendo frutos y animales. Sin embargo, Polifemo, celoso, descubre a Galatea con Asis y los persiguió. Aplastó a Asis con una roca arrancada de la montaña. Galatea, desesperada, suplicó a los dioses y Asis fue transformada en un río, el río Asis, conservando su esencia como dios fluvial. Escila y Glauco, versos 898 a 967. Glauco, un dios marino, se enamora de Escila y le cuenta cómo era un pescador mortal hasta que comió una hierba mágica que lo transformó en dios del mar, con barba verde y cuerpo acuático. Escila, asustada, lo rechaza y huye.
No hay metamorfosis nueva para Escila aquí. Su transformación en monstruo ocurre en el libro 14, solo la de Glauco narrada retrospectivamente. Conclusiones. El libro 13, con 967 versos, presenta 6 metamorfosis, 3 de ellas ocurridas en el tiempo narrativo, Áyax, Hécuba, Memnón, y 3 retrospectivas, hijas de Anio, Asis, Glauco. La narrativa transita del contexto épico de la guerra de Troya, Áyax, Hécuba, hacia relatos más líricos de amor y transformación, Galatea, Glauco, manteniendo el equilibrio entre lo heroico y lo personal. Las metamorfosis incluyen flores, animales, aves, agua y divinidad, simbolizando lamento, furia o redención. Ovidio usa el viaje de Eneas como hilo conductor, conectando la caída de Troya con el destino de Roma, mientras las historias de amor, Asis, Glauco, evocan el tono del libro 10. Este libro prepara el escenario para el libro 14, donde continuarán las aventuras de Eneas y la transformación de Escila. La riqueza retórica, discursos de Áyax y Ulises, y el patos, Hécuba, Galatea, destacan la versatilidad poética de Ovidio. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse, así YouTube los notifica la próxima vez que suba un video. Hasta la próxima.